Boombox. Hola, les habla su capitán. Hoy vamos a volar al origen de las cruzadas en el Medio Oriente. El clima y el tiempo es bueno. Alisten sus audífonos para disfrutar del podcast presentado por Teresita Aya. Bienvenidos a bordo. En esta temporada de La Historia detrás de la historia, vamos a hablar del Medio Oriente, esa región tan convulsionada hoy, pero tan interesante. ¿Cuáles son los países que la conforman? ¿Cuál es su historia detrás de estos países y de las personas que le dieron forma a el Medio Oriente de hoy? Los invito a escuchar todas estas historias en boombox.com y en todas las plataformas de audio. En el episodio de hoy, de La Historia detrás de la historia, hablaremos de las cruzadas. 8 batallas, 8 enfrentamientos, 8 guerras que marcaron la expansión del Islam, del que hablamos en un episodio anterior, y definieron su relación con el mundo occidental, una relación de enfrentamiento que lleva siglos. Y vamos a hablar también de un personaje que marcó un antes y un después en estas guerras, Saladino, el conquistador de Jerusalén. Las cruzadas son unas guerras, enfrentamientos entre los reyes cristianos y europeos en contra de los musulmanes, quienes estaban en lo que hoy conocemos como Tierra Santa, Israel y Palestina, y que querían recuperar a Jerusalén luego de una expansión muy fuerte y muy agresiva del Islam por la zona después de la muerte de Mahoma. Y estamos hablando de las cruzadas en el siglo XI, XII y XIII después de Cristo. Es decir, 8 guerras, 8 batallas en 200 años. Y aquí hay que decir que de estas 8 batallas, realmente la única que tuvo algún éxito para los cristianos fue la primera. ¿Por qué? Porque en ese momento estaban entusiasmados, motivados, tenían un propósito, tenían ánimo. Algo los convocaba. ¿Qué fue lo que los convocó? Ya vamos a ver. Pero luego estas batallas, imagínense, 8 en 200 años, eso es una cada generación. Luego se fueron volviendo rutinarias. Yo hago lo que mi papá hacía, voy a pelear la guerra de mi padre. Y cuando las cosas se vuelven rutinarias, obligadas, se vuelven en ejercicios que en el fondo solo sirvieron como cortinas de humo para los grandes problemas que tenía Europa, pero no para parar a los musulmanes. Entonces volvamos a esa primera gran cruzada, la única exitosa. Fue entre el año 1095 y 1102. Duró 7 años. ¿Por qué fue exitosa? Porque fue la única que tuvo algún logro. Los llamados estados cruzados, o en español 4 estados latinos de ultramar. Latinos por el Papa, porque era el idioma en ese momento del mundo. Entonces los estados occidentales le pusieron los estados de nosotros los latinos, los occidentales, en ultramar, más allá del Mediterráneo, al otro lado. Fueron 4 centros políticos y administrativos y católicos, más que cristianos, que se establecieron en Jerusalén, y ese fue el más importante, el reino de Jerusalén, el centro, la capital de Tierra Santa, lo mismo que se pretende hoy. Hubo también el condado de Edesa, al norte de Siria, sur de Turquía, el condado de Trípoli, en la parte norte de Israel, sur de Siria de hoy, y el principado de Antioquía, también en lo que hoy conocemos como Siria. Las cruzadas, como les contaba, fueron una respuesta a la expansión del Islam. Y es que el Islam tiene como uno de sus principios básicos que la gente se convertir a la gente al islamismo. Entonces fueron muy agresivos en expandirse luego de la muerte de Mahoma, y ya antes de su muerte se había hablado de la expansión del Islam, y sobre todo fueron agresivos en el Mediterráneo. Y esto a los cristianos los asustaba. ¿Cómo así que vamos a tener esta gente aquí tan cerca de nosotros? Sobre todo asustaba a los bizantinos que estaban en ese momento en Constantinopla, en Turquía de hoy,
¿Por qué? Ellos eran cristianos, sí, pero eran cristianos ortodoxos. Y tenían en sus fronteras a estos musulmanes que todos los días no es que les golpearan a la puerta, es que derribaban la puerta para tratar de entrar. Entonces, si bien los bizantinos habían tenido toda clase de peleas con los cristianos católicos y sobre todo con el Papa, y no se querían de a mucho, decidieron tragarse el sapo y llamar al Papa y decirle: por favor, ayúdenos, porque es que esto es grave para nosotros, pero también puede ser grave para ustedes. Y acá primó ese gran dicho de las relaciones internacionales: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y bizantinos y cristianos católicos liderados por el Papa Urbano II se unieron para combatir la expansión del musulmanes y del Islam por el Medio Oriente y sobre todo por el Mediterráneo. A Urbano II, el Papa, como les decía, le gustó mucho esta idea. Y además le gustó la idea de que los cristianos dejaran de pelear entre ellos, porque los bizantinos y los ejércitos católicos habían tenido sus buenas escaramuzas. Entonces promovió la idea de una guerra que los uniera y fuera por fuera de las fronteras de lo que era el cristianismo. Por eso apoyó todo para recuperar lo que llamaba la tierra de la leche y la miel, la Tierra Santa. Además, hay que decirlo, todas las cruzadas, incluida la primera, sirvieron, como les dije, como una gran cortina de humo, como una válvula de escape a todas las tensiones que había en Europa, y entre ellas la sobrepoblación. Y es que había una gran población de jóvenes en ese momento en Europa sin futuro, porque si no eran nobles, pues no tenían nada que hacer. Si no, entrar a la iglesia, y la iglesia pues solo podía recibir tanta gente y alimentar y cuidar a tanta gente. Los campesinos, pues poco. Entonces no había tierra para muchos de ellos y estaban creciendo cada vez más. Entonces todos estos jóvenes sin futuro fueron los primeros que se reclutaron para esta primera cruzada. Y así llegaron 100,000 personas a Constantinopla. Y cuando el rey de Constantinopla ve esto, dice: ¿cómo así? Yo esperaba grandes caballeros en magníficos caballos que vinieran llenos de oro a ayudarme a pelear contra los musulmanes, y me mandan campesinos que ni caballo, ni ropa, ni armas tienen. No, esto es un desastre. Y ahí la alianza empezó a resquebrajarse. Los bizantinos cogieron a este ejército y lo llevaron rápidamente a la frontera sur y le dijeron: vaya y peleen. Y no les ayudaron mucho porque no era el ejército que esperaban. Y les cuento, este ejército de jóvenes sin futuros, por llamarlo de alguna manera, conquistó Siria, creó la primera de estas 4 grandes lugares administrativos católicos, el de Antioquía, y sobre todo lograron llegar hasta Jerusalén. Y ahí establecieron los centros administrativos, ya ayudados en ese caso por Bizancio y los caballeros europeos que vieron que sí se podía con estos soldaditos llegar a algún lado. Sorpresas, y esta fue una buena sorpresa. Esa fue la primera cruzada. La segunda cruzada fue todo un fracaso. ¿Por qué? Porque empezó como los esfuerzos de los herederos, de los descendientes de la primera cruzada, de retomar territorios que habían perdido a lo largo de 40 años desde la primera cruzada. Pero los musulmanes, 1, estaban más que preparados esta vez y esperándolos, y 2, los soldados entraron confiados a la zona y no les funcionó. La tercera cruzada es tal vez la más interesante. 80 años después de la primera, se da para recuperar sobre todo a Jerusalén, que ya la había retomado Saladino. Les cuento quién es Saladino. Es que Saladino es un personaje que, como les decía, tuvo un antes y un después en el Medio Oriente, porque Saladino era un kurdo de esa minoría que todavía existe repartida entre Siria, Irán, Turquía e Irak. Creció en Damasco, llegó a ser gobernante de Egipto en un periodo de crisis y desde ahí entró a lo que hoy es Israel, Palestina, en ese momento, y conquistó Jerusalén y sacó rapidísimo a quienes habían llegado con la primera cruzada. Entonces los reyes europeos dijeron: tenemos que reconquistar eso, ¿cómo así que nos van a quitar Jerusalén? Como les digo, Jerusalén es el corazón de los problemas del Medio Oriente. Y entonces el rey, aquí el más famoso, Ricardo Corazón de León, británico, salió con el rey Barbarossa, Federico Barbarossa, de todo lo que era Germania, hoy en día Alemania, y fueron a pelear contra Saladino. Gran fracaso. Saladino les dio, como dicen, sopa y seco. No lograron absolutamente nada. Y peor aún, Ricardo Corazón de León, de regreso a Inglaterra,
Fue capturado por Barbarossa, precisamente su aliado, quien no tenía plata luego de la cruzada y le pidió plata por este secuestro del rey a Inglaterra. Inglaterra pagó y quedó totalmente endeudado y con cero recursos. De ahí que cuando muriera Ricardo, que no alcanzó a llegar a Inglaterra, su hermano lo llamaran Juan sin tierra, porque tenía tierra pero no tenía recursos, era Juan sin tierra. El caso es que esta fue la tercera cruzada. Después vinieron varias, llamémoslos escaramuzas, batallas entre cristianos y musulmanes, cortinas de humo para los problemas en Europa, la plaga, las religiones, las riquezas, entre reyes, territorio, pero nunca lograron volver a capturar a Jerusalén. Siempre fue el objetivo y nunca lo lograron. Hoy en día, siglos después, podemos hablar de una novena cruzada, una que empezó tal vez con la creación de Israel. Y lo que pasa es que cuando uno le pregunta a los musulmanes, nosotros hablamos de 8 y lo hablamos como historia. Ellos dicen, estamos en la novena y es una historia continua y las cruzadas con Occidente nunca han cesado y aquí estamos defendiendo lo que es el Islam en el Medio Oriente. Una historia que no termina todavía.